Adrián, evidentemente una de las cuestiones que ha preocupado mucho en el país en estos últimos días es el tema de la toma de propiedades, tanto rurales como suburbanas y urbanas también, que afectan prácticamente a todo el país. Yo sé que vos estuviste participando a través de tu representatividad en CRA de una muy importante reunión que me gustaría que nos comentaras con quién fue y qué lograron o qué conclusiones pueden tener sobre estas. En la mesa ejecutiva de CRA desde el año pasado venimos tocando el tema de las ocupaciones ilegales de tierras. En varias oportunidades CRA emitió comunicados repudiando este tipo de acciones delictivas y reclamando posiciones frente al gobierno. Cuando ocurrió recientemente lo de la situación denunciada, digamos, en Entre Ríos, debatimos la cuestión dentro de CRA y CRA supo diferenciar la situación, marcando que esta era una situación especial que tenía una raíz de conflicto originada por una situación familiar, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, en primer lugar, salir nuevamente con un comunicado, ni bien arrancó el conflicto, con un comunicado marcando nuevamente la misma posición de CRA, donde se señalaba el respeto y la necesidad de respetar como uno de los pilares básicos marcados por nuestra Constitución Nacional al derecho de propiedad. Y por otro lado, un poco más adelante en el tiempo, lo que hicimos fue solicitar una reunión a la ministra de Seguridad, a la ministra Frederick, no solamente para tocar este tema, sino tocar también otros lugares, otros focos de ocupación, básicamente el del sur, que es el que más nos preocupaba, que era el tema de la ocupación mapuche en la zona del lago Mascardi y en la zona de Bariloche. En esa reunión estuvo la ministra Frederick, estuvo también el ministro Basterra. La verdad que rápidamente nos contestaron el pedido de reunión, en menos de 48 horas estábamos reunidos con ellos. Ellos se mostraron también muy preocupados por la situación. El ministro Basterra destacó que en más de 4 o 5 oportunidades él salió con distintas declaraciones en distintos medios nacionales, marcando la posición del ministerio en apoyo a la propiedad privada y a las unidades productivas de los productores y en rechazo a este tipo de usurpaciones de tierra. Lo mismo la ministra Frederick, que además ese mismo día había salido en un acto a ratificar la posición del gobierno en defensa de la propiedad privada. Se puso a disposición nuestra para que inmediatamente, cuando ocurra un hecho de esta naturaleza, ponernos en contacto con ella y denunciar el hecho. Y lógicamente también la conclusión que sacamos es que es necesario un actuar más rápido de la justicia en las distintas jurisdicciones provinciales, donde no en todas reaccionan rápidamente. Y como ejemplo pongo este caso que, si bien, insisto, es un tema que tiene una raíz de un conflicto familiar, intrafamiliar, como es el caso Echeverre, que fue muy difundido por los distintos medios de la nación. La realidad es que cuando la justicia actúa y se produce rápido, más allá de un fallo o de otro, sin entrar a ponderar los fallos, lo que digo es, inmediatamente salió un juez, se planteó una medida cautelar. La medida cautelar salió en primer lugar en contra de los que habían denunciado el hecho. Se apeló, la apelación luego salió revirtiendo el fallo, pero la cuestión es que en no menos de una semana la justicia actuó. Y en realidad ese es el ámbito donde se tienen que dirimir este tipo de cuestiones, y eso es lo que de alguna manera nosotros planteamos y plantea también el gobierno. Y lo otro que también reclamamos es el hecho de que, si bien
Es cierto, el ministro Basterra, la ministra Frederick y gran parte del gobierno salen en apoyo de la propiedad privada en los distintos medios. Le reclamábamos que tanto en la ocupación del sur como en la ocupación de tierras o en la intromisión ilegal que declaró ilegal la justicia de la provincia de Entre Ríos, fueron funcionarios nacionales que participaron también activamente en esas ocupaciones. Entonces, esa señal disímil o esa señal contradictoria es lo que nosotros de alguna manera reclamábamos que tenía que evitarse. Porque el gobierno necesitamos que dé una señal muy concreta con respecto al apoyo no solamente al derecho de propiedad, sino de todos los derechos que son pilares y garantías de nuestra Constitución Nacional y de la estructura jurídica y republicana de nuestro país. Porque eso es lo único que en definitiva puede garantizar que aquellos que trabajan, que producen, lo hagan con tranquilidad y en paz. Y el garante de todo esto es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial también tiene que actuar. Eso es básicamente lo que hablamos y lo que planteamos. Bueno, cerrando esta nota y agradeciéndote, Adrián, como siempre, me gustaría que mandaras un mensaje a los productores que están nucleados en la federación y que pueden, digamos, un poco sentirse más solos este año por el hecho de las circunstancias actuales. Sí, la verdad que nosotros, particularmente yo lamento muchísimo el hecho de no poder hacer como el año pasado, que transitábamos por toda la provincia haciendo reuniones en distintos lugares de la provincia con las reuniones de la federación y aprovechábamos para visitar productores. Es una situación muy particular que hace que todos tengamos que cuidarnos. Nos preocupa, por ejemplo, la nueva ola de contagios que se está produciendo en Europa. Y así ocurrió inicialmente y nosotros veíamos cómo los contagios de la primera ola de Europa eran tremendos y nosotros decíamos, a nosotros no nos va a pasar, qué sé yo, y terminó pasando acá. Entonces, creemos que todo lo que podemos tomar como recaudos termina siendo poco hasta tanto no exista una vacuna o no exista una forma de cuidarnos un poco más tranquila para poder volver a una normalidad que la verdad que extrañamos. Me gustaría poder encontrar la manera de poder hacer nuevamente este tipo de reuniones, poder estar con los productores mucho más cerca, pero supongo que de alguna manera esto vamos a ir avanzando y vamos a poder estar un poco más en el campo de la provincia de Misiones.